Esto es Ghazghkull, el orco definitivo, en Warhammer 40.000. La historia del profeta del Armagedón. El Ragnarok. Así que vamos a darle. Esto es por Arcano TV. Gente, tanto el avatar usado en este video como el mini Ghazghkull bebé que van a ver más adelante fueron dibujados por Aaron, el diseñador gráfico. Si no sabes quién es, hombre, pues normal, no eres omnisciente, pero en la descripción de este video te dejo un enlace a su canal, donde de vez en cuando y de cuando en vez muestra los procesos de diseño de todas estas cosas. Así que, hombre, qué más que darle un poco de amor así. Amaría que me hiciera un Kuro con armadura de la Guardia de la Muerte o de los Señores de la Noche. Cualquiera de esas dos, Kuro con esa armadura sería muy cool. Así que venga, empecemos con el video. En Warhammer 40.000 no existe nada más épico y divertido que ser un cubano espacial. Peleas sin fin, explosiones por aquí y por allá. ¿Cubano espacial? ¡Wow! A heavy metal, inmigración gratis por el espacio. Ser un orco en la Latinoamérica distópica futurista es el paraíso. Tienes todo lo que quieres: adrenalina, hacer estallar cosas y llevar tu existencia al límite. Mientras el resto de razas viven la absoluta miseria, los cubanos espaciales disfrutan cada segundo mientras respiran. O sea, ¿por qué tener dudas existenciales cuando puedes montarte en un cohete y lanzarte contra un tanque enemigo? Sin embargo, sí, tiene un buen toque. Así como son una de las razas más divertidas de la ficción, la otra cara de la moneda está lejos de ser nada agradable. Los orcos son una marea verde de pura anarquía y destrucción que solo quiere divertirse sembrando el caos en la galaxia. No son un enemigo que puedas predecir ni tampoco prepararte. Son la destrucción misma personificada en salvajes que se han bañado en la sangre de 1000 mundos. Ríe mientras la realidad misma se rompe a su alrededor. A diferencia de los orcos del WoW, que sí se preocupan porque la realidad se vaya destruyendo a su alrededor o ser contaminados por la magia vil. Pero incluso una especie tan indomable como esta tiene un rey. En Warhammer 40.000, el Armagedón tiene un nombre. Un emperador verde que lidera a los orcos en una cruzada eterna para traer el fin de todas las cosas. El elegido mismo de Gorko y Morko para que todo se vuelva verde. Su nombre es Ghazghkull. Tengo que decir que lo que se estaba viendo de figura era hermosa. ¿Qué? Hola, gusanos tercermundistas. Papi, ¿esto ahora? Ghazghkull Mac Uruk Thraka. Para la pinga, siempre están en lo mismo, aquí no se puede hacer ni pinga. Más testosterona en este universo, con más de 1000 toneladas de puro músculo y un cociente intelectual Sommer hizo la voz, wow. de más de 9000. Soy el personaje exponente de los cubanos espaciales. Y el día de hoy vamos a aprender todo lo necesario para ser un orco. Y es que el war no es una moda, es un sentimiento. Hoy conocerás todo sobre mí: orígenes, peleas más épicas, mi historia de superación y una guía práctica sobre cómo Siento que es una charla TED de Ghazghkull. derrotar a los seres más poderosos de este universo a base de cabezazos. Así que prepara todo el daca que tengas y móntate sobre tus mochilas cohete, porque estos manejos tienen una historia que contarte. Toda buena historia épica de superación Bueno, ahí estamos viendo Durotar en World of Warcraft. comienza en un país tercermundista y esta por supuesto que no era la excepción. Este miserable pedazo de tierra es el planeta Urk. Y es Sí, eso mismo pensé, un orco con traje en el escenario TED. Por favor, alguien haga ese meme. Por favor, alguien hágalo y lo compartimos después porque va a ser necesario. de que este apareció en el cosmos solo ha conocido la guerra. Un día fue colonizado por los humanos, luego los Eldars, luego los orcos, luego los humanos nuevamente, hasta que todos se cansaron y le dejaron este basurero a los Pieles Verdes, quienes eventualmente se asentaron y lo volvieron el planeta perfecto para ser un cubano del espacio. Una tierra donde incontables clanes orcos luchan mutuamente cada día por las cosas más absurdas posibles. Para otra especie, de este lugar es un infierno donde tu esperanza de vida no pasa de 5 minutos, pero para nuestros cubanos espaciales no existe un hogar tan cálido y divertido como Urk. Explosiones, vehículos posapocalípticos, guerras entre clanes. Esto sí que era un lugar al que pudieran llamar casa. Este Valhalla del espacio sirvió como la universidad de muchos de los grandes caudillos orcos de la galaxia.
Entre sus hostiles páramos y campos de batalla se criaron poderosos pieles verdes que aterrorizarían al universo. Entre ellos el jefe de jefes, el temible caudillo de los cráneos de muerte Dengmek. Este gigante era un auténtico monstruo que más te valía no insultarlo si querías conservar tu cabeza sobre tus hombros. El líder de los cráneos de muerte se coronaba como uno de los grandes señores de este basurero de anarquía llamado Urk, y absolutamente nadie podía tomar su lugar mientras viviese. O eso pensaban el resto de orcos cuando no sabían el destino que se avecinaba en el horizonte. En Urk solo existía una simple regla, la fuerza. Si tenías la fuerza suficiente no importaba tu origen. El mundo entero se arrodillaría a tus pies si tenías lo necesario para reclamarlo. Sería entonces como de Los orcos funcionan con base en las reglas de la naturaleza, el más fuerte domina. la nada aparecería un joven listo para tomar todo lo que era suyo por derecho a base de cabezazos. Un caudillo como nunca antes había visto su especie y todo comenzó por un simple hongo. Este honguito que ves acá es el gran protagonista de nuestra historia. El gran Ghazghkull Mac Urultraka, el futuro profeta del Armagedón. Cualquiera esperaría que la historia de origen del orco más poderoso de todos los tiempos fuese un poco más épica, pero las mejores historias aparecen de los lugares más inesperados. Este simple honguito nació en una de las tundras de Urk, un lugar extremadamente hostil para la vida donde el pobre honguito lo tenía absolutamente todo en contra. El bebé Ghazghkull no era nada, de hecho era menos que nada, una simple mancha verde en la inmensidad del cosmos. Sin embargo, Y además los orcos, si no me equivoco, se comen a los hongos antes de que se vuelvan orcos. Entonces, wow. el honguito sobrevivió. En el mismo momento que le creció un brazo a esta espora, agarró un garrapato cercano y se alimentó de este. Sería así como de entre la sangre y bilis nacería nuestro gran protagonista. Un pequeño orquito que lucharía contra el mismo destino para existir. Las primeras horas de vida de cualquier orco son las peores. O bien eres devorado por otro orco o la naturaleza se encargará de borrarte del mapa. Pero aún siendo un pequeño orquito, Ghazghkull se las arregló para sobrevivir por días enteros en la peligrosa tundra. Es más, el joven piel verde incluso sería un abrigo con un par de garrapatos que cazó en el camino. Incluso en sus primeros días de vida un instinto primigenio ardía Canibalismo. en el interior de este orco, una fuerza indecible que lo haría sobreponerse a la adversidad. No pasaría mucho tiempo hasta que su cerebro se desarrollaría lo suficiente y elaboraría ideas más complejas que simplemente sobrevivir. Hasta que un día nuestro protagonista se levantaría de una larga siesta tras cazar un garrapato con un pensamiento en la cabeza. Chamba. La chamba significaba comida y comida significaba sobrevivir. Por lo que el pequeño Ghazghkull viajó a la ciudad orca más cercana en busca de chamba, encontrándose con Godfrey, un basurero en forma de ciudad donde en el mismo momento que entró, el alcalde local intentó robarle su abrigo de garrapatos. Con solo un par de días de vida y muy mal genio, Ghazghkull se rehusaría y amenazaría al alcalde con el cabezazo más brutal de su vida. Como imaginarás, el alcalde no se lo tomó mal y le daría la primera paliza de su vida a nuestro héroe, golpeando su abriguito de pieles. Y con mucha ira por dentro, el joven se percató de que aún era muy débil en esta sociedad de imparables guerreros, una donde el más fuerte siempre reclamaba lo que quería. Pero eventualmente, él sería quien diera los cabezazos al resto, y absolutamente todos lo respetarían como el orco más fuerte y malazo de toda la galaxia. Pero primero, había que estudiar. Sería así como comenzarían los primeros pasos en la leyenda del joven Ghazghkull, quien se uniría a las filas del clan Cráneos de Muerte al servicio del temible Dengmek como un guerrero más de su gigantesca horda en la ciudad Pico Oxidado. Si el joven orco quería hacerse más fuerte, primero tendría que aprender de los guerreros más malosos de toda Urk, por lo que estos días servirían básicamente como su escuela. Aquí nuestro protagonista aprendería todo lo necesario para ser un cubano del espacio, la guía práctica de todo piel verde que se respete. Número 1. Es extraño. Cómo dar cabezazos a tus amigos e influir en las personas. Me gusta esa portada del Número libro. 2, cómo emigrar ilegalmente al planeta del tesoro. Número 3, el verde es el mejor color de todos. Y número 4, Excepto por el morado, porque todos saben que los orcos morados son invisibles porque no puedes verlos. O sea, peleas y amor en tiempos de cólera. Ghazghkull aprendería el estilo de vida de su gente, su filosofía y en especial su maravillosa cultura. El joven escuchó sobre las leyendas de pieles verdes y sus poderosos enemigos, los venezolanos espaciales, los humanejos en trajes gigantes, los molestos y sucios elfos, pero sobre todo, Ghazghkull aprendió los mayores mitos de su gente, los dioses gemelos Gorko y Morko.
Ya sabes, uno es el dios brutalmente astuto y el otro es astutamente brutal. Los poderosos señores de la destrucción, reyes del Gran Verde. El más allá donde van a parar todas las almas de los orcos en el Grande, Morco y Gorko. hermoso ciclo de la vida. Se me fue los nombres por un momento, lo siento. Cuando el joven Ghazghkull alcanzó el tamaño y edad suficiente como Hey, esas son imágenes de las peleas orcas en Draenor, en las ciudades de los... No son orcos, son ogros, las ciudades ogras. para romper cráneos a sus semejantes, luchó en tantas guerras tribales del clan Cráneo de Muerte. La verdad, Ghazghkull no podía quejarse. Un Sí, sé más de World of Warcraft, lo siento. día saqueaba una aldea cercana y recibía un jugoso botín, mientras que el otro aprendía nuevas formas de que sus enemigos almorzaran puro daka. La vida de nuestro protagonista era lo que todo orco promedio podía soñar. Aún así, Ghazghkull sentía que no era suficiente. Estaba bien que las cosas se hicieran Kahun todos los días, pero aún pese a su intelecto de orco sabía que su gente podía aspirar por algo más. No podían dejar de mirar a las estrellas y preguntarse cuántas posibilidades les esperaban ahí, cuántos enemigos podrían enfrentar. En cambio, sus compañeros solo peleaban entre ellos por cosas sin sentido. Por momentos era incluso asquerosamente aburrido enfrentarte a tu vecino por cuarta vez este mes para robarle su almuerzo. La vida ya no era divertida en Urk. Al contrario, era casi un tormento. Pero un día aparecería un poco de diversión que haría perder la cabeza al joven Ghazghkull. Sí, me sé esa historia, man, es muy épica, lo del cabezazo cerrando portales. Mucho tiempo antes, el capítulo de Los Ángeles Oscuros había viajado al planeta y dejado un puesto de observación armado hasta los dientes para vigilar a los orcos. Un día Ghazghkull se percató de la estructura y dijo: y el resto de orcos de su clan respondió. Sin pensárselo dos veces, los Pieles Verdes marcharon a este puesto de observación para destrozarlo. Esto sí que Me parece un mensaje lógico, la verdad. era divertido. Un nuevo enemigo, un nuevo botín y un nuevo reto. Ghazghkull no paraba de reír mientras asaltaban los muros del puesto de observación. Las torres defensivas de la fortificación despedazaron a cientos de orcos en el asedio antes de destruirlas. La mayoría de Pieles Verdes regresó a pico oxidado con un recuerdo de la batalla, pero otros, bueno, digamos que no lo hicieron. Imagínate la sorpresa del pequeño Ghazghkull cuando una ráfaga de torres alcanzó su cabeza y destruyó el 30% de su cráneo. En otras palabras, que la Virgencita lo tenga en la gloria. Fue así como la carrera del futuro emperador de los orcos casi termina abruptamente por una ráfaga en la cabeza. El pero de J. Cullen ha sido invocado. El destino le tenía otros planes. El moribundo Ghazghkull tenía 0,00001% de esperanzas de sobrevivir, por lo que sus compas le rezaron al Gorko nuestro que estás en el Gran Verde y lo dejaron ahí para hacer el almuerzo de algún garrapato. Pero sería que aparecería su salvador, o mejor dicho, su verdugo, el infame matasanos Grozny. Y hay algo que debes saber del sistema médico orco, es que los matasanos tienen la misma idea de medicina que Horus Vello Capilar. Sí, es como los doctores en Cuba. En el 90% de los casos, sus pacientes terminan peor que como entraron en la sala de operaciones. Sí, es como los doctores en Cuba. Y Grozny no era la excepción. Es más, este nunca ha salvado a nadie en su vida. Solo se volvió un matasanos porque le gustaba el título y hacer experimentos al estilo Frankenstein. Sería así como llevaría el cuerpo de Ghazghkull a sus aposentos y bueno, no se puede decir que Grozny no lo intentó. El científico loco hizo todo menos salvar a Ghazghkull. Primeramente dejó caer una llave inglesa por accidente en lo profundo del cráneo de su paciente. Y en segunda le pareció buena idea coger el 80% de su cerebro y meterlo en un cubo para luego sellar el cráneo con una placa de adamantio. Ah, y ya de paso le puso un ojo biónico. Pero ni siquiera las refinadas técnicas de salvación de Grozny surtieron efecto. Ghazghkull Mac Urultraka abrazó el frío del más allá en la mesa de operaciones del matasano, terminando así su breve y prometedora historia. Pero un día uno de los asistentes de Grozny, un Gretchen que se convertiría en una pieza clave de nuestra historia, se acercó al cuerpo de Ghazghkull para arrojarlo al basurero. Pero antes de ponerle un solo dedo encima, algo sucedió. El cuerpo comenzó a convulsionar violentamente mientras un resplandor esmeralda brillaba en los ojos de Ghazghkull. El orco aún no estaba muerto, algo ardía en su interior, una fuerza indecible que aterrorizó al Gretchen. Es entonces que miró a los ojos del orco y lo contempló absolutamente todo.
La realidad desapareció a ojos de Ghazghkull. Ya no estaba en la mesa de operaciones de Groznyk, sino suspendido en el vacío cósmico, en un lugar tan familiar como distante. Ante Ghazghkull se extendía el Gran Verde, el mismísimo más allá de los pieles verdes, justo como lo habían descrito en las leyendas. Verde por aquí, verde por allá. Almas de orcos pululando en sus alrededores, y en medio de esta dimensión esmeralda los vio a ellos. Dos dioses gemelos peleaban en la inmensidad de este plano. Sus golpes hacían estremecer toda la realidad mientras el eco de sus risas retumbaba en el infinito. Gorko y Morko estaban ahí, en todo su poderoso esplendor. Ghazghkull no entendía absolutamente nada de lo que sucedía. ¿Qué hacía aquí o por qué bebía todo esto? Pero pronto lo comprendió. Esto no era una ilusión, sino una audiencia con los dioses. Repentinamente los ojos de los dioses gemelos se posaron sobre el joven orco y le mostraron verdades que ningún otro piel verde habría visto jamás. Los orígenes de su gente, su carrera por la supervivencia. Ghazghkull presenció la historia de los orcos ante sus ojos. Cada batalla, Tuvo una orcafanía. cada momento de gloria de su gente. La guerra en el cielo, Ulanor, la guerra de la bestia. La historia de su gente era la crónica de conquistadores, de reyes sin corona que hacían arrodillar a emperadores a su paso. Pero, por un momento, las visiones abandonaron el esplendor del pasado y se mostraron en la actualidad. Ghazghkull no podía estar más decepcionado. Esta nueva generación de orcos, su generación, estaba lejos de ser los guerreros que conquistaron las estrellas en el pasado. Eran solo salvajes que luchaban mutuamente sin sentido alguno, inmersos en guerras carentes de gloria, pero eso debía cambiar. Alguien debía de recordarles a los orcos quiénes eran. Alguien debía guiarlos hacia un mañana brillante donde las mismas estrellas se volverían verdes. Los dioses necesitaban a un mesías, un profeta del Armagedón que uniese a su gente y que recordase a cada alma de la galaxia que el universo pertenece a los orcos. Y ese profeta no era otro que Ghazghkull. El joven orco comprendió finalmente cuál era el propósito de su vida. Él no estaba destinado a ser un simple guerrero, sino el caudillo entre caudillos. El emperador verde que llevaría la palabra de Gorko y Morko hacia los límites de la realidad misma. Él traería una era de destrucción infinita al cosmos hasta que las estrellas mismas se volvieran verdes. Con su propósito ardiendo en su corazón, el joven orco sonrió y entendió que finalmente su leyenda estaba a punto de comenzar. En un momento épico, Ghazghkull sería resucitado por los dioses despertando en la mesa de operaciones, mientras agarraba al pobre Gretchin que iba a desechar su cuerpo por el cuello, pronunciando sus primeras palabras. Oh, weón, qué épico este conche su madre. No como Ghazghkull, sino como el profeta del Armagedón. Ahora escucha con atención o te golpearé. Algunos orcos son inteligentes, algunos son fuertes, pero yo soy ambos. Con estas palabras, el elegido de Gorko y Morko saldría de la sala de operaciones y marcharía para cumplir su destino. Unificar a todos los orcos y conquistar la galaxia entera hasta que todos se volvieran verdes. Pero por supuesto, Ghazghkull no estaba desarmado. Los dioses gemelos le habían bendecido con su poder. Ahora era más fuerte, más listo y resistente que ningún piel verde que lo hubiese precedido. Él no era un orco más, sino el orco Ese era Ner'zhul. por excelencia. Por supuesto, Sí, ese es Ner'zhul. conquistar toda la galaxia todavía era una meta lejana. Primero tendría que comenzar por su planeta y dejarle claro a cada uno de sus habitantes que un nuevo jefe estaba al mando y que su nombre era Ghazghkull Mac Urul Traka, el profeta del Armagedón. Sería así como el caudillo viajaría para contemplar su primer paso en su búsqueda de la supremacía. Darle un cabezazo a Dame, Dura tarde los lobos gélidos. el líder supremo de su clan, y coronarse como su nuevo jefazo. Todo orco Esos son orcos que consumieron la sangre de él, un demonio guardián del foso infernal. de la ciudad, pico oxidado, miraron anonadados como Ghazghkull se paraba enfrente de Denmek y su guardia personal como si nada, pronunciando unas palabras que nunca Mano negra. antes alguien se hubiese atrevido. Eres una ofensa para los dioses. ¿Qué dijiste, maldito enano? Ahí estoy, soy yo. ¿Qué dijiste, maldito enano? Lo que oíste, eres una ofensa para los dioses. Luchas contra otros orcos, peleándote por chatarra humana como un mocoso. No eres ningún tipo de orco, y Gorko y Morko lo saben. Soy el señor de la guerra, de los señores de la guerra. Y los dioses hablan a través de mis colmillos, los puños y mi cabeza. Soy Ghazghkull y provocaré una gran matanza.
Denmek era 5 veces el tamaño de Ghazghkull, pero el joven orco no dudó, retrocedió un solo centímetro. En el mismo momento en que pronunció esas palabras, la Guardia Real de Denmek disparó toda su artillería contra el insolente Ghazghkull. 8 toneladas de puro daga contra un simple objetivo. 8 toneladas, weón. Los orcos de la ciudad ya daban por muerto a Ghazghkull. Nadie sobrevive a millones de proyectiles como si nada, pero para horror de Denmek ocurrió algo insólito. Ninguno de los proyectiles impactó a Ghazghkull. Pese a tenerlo a solo metros de distancia, los millones de balas impactaron en cualquier lugar menos en Ghazghkull. Era como si una fuerza impidiese que dañaran al orco, quien simplemente se erguía frente al caudillo con una inmensa sonrisa. Una vez los cargadores de las armas se vaciaron, comenzó el verdadero espectáculo. Ghazghkull se abalanzó sobre Denmek y lo destrozó a base de cabezazos. Los orcos miraban en una mezcla de furor y sorpresa cómo Ghazghkull estaba pulverizando a su viejo líder como si nada. Hasta que en el clímax de la pelea, con un simple cabezazo, Denmek cayó a los suelos, convertido en una masa amorfa mientras relámpagos verdes brillaron en el horizonte. El clan de los cráneos de muerte tenía un nuevo líder y ese era el Gran Ghazghkull. Pero este no era un simple nombramiento, era el inicio de una nueva era. El profeta de la Culio épico, weón, y brutal. Armagedón se anunció como el elegido de Gorko y Morko, el orco que conquistaría la galaxia y unificaría a todos los pieles verdes, así que más les valía a todos seguirle si no querían terminar como Denmek. En cuestión de semanas, nuestro protagonista remodeló Pico Oxidado hasta volverlo una auténtica fuerza digna de un rey como él. Una vez Pico Oxidado se volvió un verdadero bastión, Ghazghkull inició los siguientes pasos de su gran plan. Denmek era solo el inicio. Pero bien, claro que era el profeta del Armagedón. Ghazghkull enviaría mensajes a todos los caudillos de Urk, retándolos a un duelo singular, uno por uno. Pero no simplemente en la guerra, Ghazghkull los retaría en todas las especialidades de estos para humillarlos en lo mejor que supieran hacer frente a su gente y los dioses gemelos como testigos. Justo aquí comenzaría uno de los momentos más épicos de la vida del joven profeta del Armagedón. Uno por el que este derrotaría a los grandes caudillos de Urk en todas las modalidades posibles. Ugrak, caudillo del clan de los Guf, vencido en un duelo de cabezazos. Grudbolk, de los mordiscos de serpiente, decapitado una y otra vez hasta que se rindió. Snazdaka, de los Luna Malvada, derrotado en una carrera con vehículos posapocalípticos al estilo Mario Kart. El profeta del Armagedón los derrotó a cada uno de ellos y unificó todos sus clanes en su propio Waj, creando así no solo un ejército, sino legiones y legiones de pieles verdes capaces de hacer estremecer mundos enteros a su paso. Vamos a parar un momento a analizar los niveles de poder de Ghazghkull. Este de acá es un orco promedio, fuerza física considerable y un intelecto un poco deficiente. Pero este de acá era Ghazghkull. Toma todo lo anterior mencionado y quintuplícalo. Gorko y Morko le regalarían a su orco favorito toda clase de buffos que le convertirían en el cubano espacial más fuerte que jamás ha existido. Su fuerza física era descomunal, lo suficiente como para vencer a personajes considerados invencibles a base de puñetazos, y mejor ni hablemos de su intelecto. Ghazghkull era un supergenio entre su gente. No solo era capaz de elaborar oraciones complejas y coherentes, sino que era un prodigio militar sin precedentes. A eso súmale que curiosamente la placa de adamantio que le colocó Groznyk le daba prácticamente poderes que se traducían en dolores de cabeza que podían terminar en una visión de Gorko y Morko, quienes le darían un tutorial de cómo hacer determinado objetivo. Como plato principal está el Ya, el weón roto. factor de su adaptabilidad. Los orcos son conocidos por hacerse más fuertes tras cada batalla. Lo que no te mata te hace más fuerte y aquí no es la excepción. Con cada golpe, Ghazghkull se vuelve más fuerte, más listo y peligroso. Su nivel de poder no paraba de crecer con cada momento que pasa. Tanto es así que en solo un par de meses, Ghazghkull pasó de ser un caudillo estándar a una monstruosidad esmeralda cuyos rugidos podrían escucharse en toda Urk. En un tiempo récord de solo 6 años, todos los orcos de Urk se unieron bajo el mando del profeta del Armagedón. Finalmente, el sueño del elegido de los dioses se cumplió, convirtiéndose en el orco más respetado y poderoso de su mundo. Ahora solo quedaba dar el siguiente paso, conquistar las estrellas, pero había un diminuto problema: el sol. O sea, literalmente el sol de Urk estaba a punto de morir y por ende devastar el planeta. Desde hace años los días se hacían más cortos y cambios climáticos sin precedentes azotaban el planeta. Un día las luces del astro rey se tornarían verdes y Ghazghkull lo interpretaría como la señal que necesitaba. Gorko y Morko le decían que era hora de abandonar este basurero llamado Urk y lanzarse a darle cabezazos a enemigos de otros mundos como estaba profetizado. Era la hora del Waj. Aún así había otro problemita. La tecnología de los cubanos
humanos espaciales de Urk aún estaba un poco lejos del viaje interestelar. Apenas podían atravesar pequeñas distancias, pero no mucho tiempo después, los dioses le enviarían un milagro. Salidos directamente de la disformidad, emergerían cientos de pecios espaciales, jugosas naves llenas de recursos y herramientas con las que podían viajar por toda la galaxia y cumplir la profecía de los dioses. Nada más las naves se posaron sobre la órbita, los orcos salieron montados sobre sus cohetes en dirección a los pecios gritando de emoción. El propio Ghazghkull estaba en la vanguardia, listos para reclamar su premio en nombre de los dioses. Julio, Pero épico. evidentemente los pecios no estaban abandonados. Cuando los orcos abordaron uno de estos, al cual bautizaron como Matamundos, se encontraron con que estaba infestado por toda clase de demonios que se habían instalado tras su tránsito por la disformidad. Para un humano, esta visión sería automáticamente horror cósmico. Pero cuando Ghazghkull y sus chicos vieron estos nuevos mundos enemigos, bueno... Infundidos por un furor animal, los orcos lucharon contra los demonios en una batalla legendaria. Espadas demoníacas contra puños y puro Daka. El mismo Ghazghkull se enfrentaría cara a cara con un devorador de almas de Khorne, un gigante carmesí que hacía ver a Ghazghkull como un enano en comparación. Te preguntarás... Este es un demonio guardián del foso de World of Warcraft, que es cuando le da su sangre al líder del clan Grito de Guerra, no, Grito Infernal, que es el que provoca el caos en todos los orcos de WoW, haciendo que se vuelvan verdes con ojos rojos. Pequeño orquito, cómo derrotar a uno de los tipos de demonios más poderosos en todo Warhammer 40.000. Un ser capaz de derrotar ejércitos por sí solo. Pues simple, a base de cabezazos. Una y otra vez Ghazghkull luchó a mano limpia contra el archidemonio. Una y otra vez su carne se desintegró con cada ataque del profeta del Armagedón hasta que el campeón de Khorne fue historia. Cuando el resto de demonios miraron con cara de... como su señor había sido aplastado, Ghazghkull corrió hacia el portal donde estos emergían y sosteniéndolo entre sus manos lo destruyó a base de cabezazos. Por un momento el rey de los orcos asomó su cabeza más allá del portal y le envió un mensaje a los poderosos dioses del caos. Uno que seguramente no olvidarán. Eso fue patético. Envíen algo más grande la próxima vez. Con el pecio Culeado chora el coche su madre. conquistado y los demonios exterminados, Ghazghkull y su Waj abordaron sus nuevas naves y con ellas se aventurarían en las entrañas de la disformidad, empezando su arco shonen por el mismísimo infierno. Con su planeta atrás, el profeta del apocalipsis pasó meses en el Inmaterium. Literalmente estaban haciendo turismo en el infierno. Los días en la disformidad fueron inolvidables. De vez en cuando le rompían la cabeza a un par de demonios que intentaban atacarles. Conociendo nuevos lugares e incluso desarrollarían nuevas tecnologías usando las que habían dejado los antiguos propietarios de los pecios. Finalmente Ghazghkull y sus chicos eran libres. Libres de viajar a donde quisieran. Libres para conquistar la galaxia. El profeta del Armagedón pensó en cuál sería su primer golpe. Evidentemente, este tenía que ser algo ruidoso e impactante y por suerte, tenía el objetivo perfecto. De todos los mundos de la galaxia, los orcos tenían un lugar sagrado, un honor, actualmente conocido como Armagedón. Las grandes batallas de la ilustre raza orca se habían librado aquí. Prácticamente el planeta es su ciudad sagrada. Es una pieza de valor incalculable para los orcos, aún en manos de ese sucio imperio de la humanidad. Había una vieja cuenta que saldar y Ghazghkull se encargaría de cobrarla. Serían estos eventos los que darían inicio al primer gran conflicto contra los orcos en el milenio 40.000. Uno que te sonará muy pero que muy familiar, la Segunda Guerra de Armagedón. Los habitantes de Armagedón estaban tranquilos viviendo sus miserables vidas imperiales cuando de repente ¡BOOM! Un Waj de orcos atacaría el planeta liderado por el Culeado que ocupó tan bien esta imagen, esta escena, weón, la ocupó perfecto. gigante Esmeralda. 100 millones de pieles verdes habían descendido a Armagedón y estaban destruyendo todo a su paso. Nunca antes el Mesías orco se había divertido tanto como en la Segunda Guerra de Armagedón. La lucha contra los regimientos de la Guardia Imperial, la resistencia de sus bastiones. Esto sí que era una auténtica fiesta. Esto era de lo que hablaba Gorko y Morko. Una verdadera guerra que sí que merecía la pena ser librada. Nunca antes el planeta había visto una fuerza de pieles verdes tan grande y peligrosa como esta. Por ahora y hasta el momento. No solo sus números no tenían sentido. Ghazghkull había entrenado a sus chicos para ser el triple de letales que nunca, incorporando a su Waj las nuevas tecnologías que encontraron en los pecios espaciales. La devastación fue tal que aún en la lejanía del vacío estelar podría escucharse la devastación mezclada con la risa del profeta del Armagedón. Sin embargo, al Mesías orco le faltaba algo. Ninguna buena historia está completa sin que nuestro protagonista se enfrente a la adversidad, que luche contra un enemigo mucho más fuerte que él.
Entre los Pieles Verdes existe un concepto llamado Grodd, que se traduce como tu enemigo favorito. Un rival que te pondría a prueba y que despreciarías con todas tus fuerzas. Un auténtico reto. Para suerte de Ghazghkull, los dioses gemelos le enviarían a un enemigo que cambiaría para siempre su vida. Un simple humano cuyo nombre provocaría el terror entre los Pieles Verdes. Su nombre era Sebastian Jarrick. Para los orcos, los humanos son seres débiles sin mucho cerebro que pierden el tiempo en cuestiones sin sentido. Es divertido destruir sus ciudades, pero no son los adversarios más fuertes. Únicamente sus marines espaciales pueden hacer que un orco sonría de la emoción, pero Sebastian Jarrick era una cosa completamente diferente. En la Segunda Guerra de Armagedón surgiría un héroe de la nada que salvaría a su planeta con poco menos que su valor y toneladas de artillería. Sebastian Jarrick era un simple comisario que se convertiría en el archienemigo del mismísimo profeta del Armagedón. El simple hombre organizó la defensa de la colmena Hades, la defendió con uñas y dientes de los Pieles Verdes. No importaba cuán implacable fueran los ataques de Ghazghkull, Jarrick siempre resistiría. Pero eso no era lo asombroso. Este simple comisario se convirtió en uno de los pocos humanos en derrotar a un caudillo orco en combate singular y encima reclamó su garra de poder como suya. Jarrick era el hombre del saco para los orcos, siendo apodado como Ojo Maldito por su ojo prostético. El comisario se había vuelto el principal enemigo de los Pieles Verdes y para Ghazghkull su Grodd. Ghazghkull adoraba a este tipo pese a todos los problemas que le habían ocasionado en la guerra. Jarrick estaba haciendo esto verdaderamente divertido. Ghazghkull había encontrado a su archienemigo, un rival que lo llevaría al límite. El respeto del profeta del Armagedón era tal que se refería a Jarrick como si fuese orco y no humano, pues solo un camarada orco podría ser tan brutal como ese comisario. Esto daría lugar a la rivalidad más mágica de todo Warhammer 40.000, pero ya te contaremos sobre el viejo Jarrick en un futuro relato sobre él. Si lo hace, quiero puro verlo, weón. Encuentro a Jarrick que es un humano normal, terrible bacán. Pero volviendo a la Segunda Guerra, pese a la fuerza de Ghazghkull y su genio militar sin precedentes, las cosas no pintaban bien para los Pieles Verdes. Ghazghkull seguía siendo un novato en esto de la guerra. Sí, no planificaba, no sabía enfrentar las estrategias humanas. Había contrarrestado gran parte de sus movimientos y la guerra se había alargado demasiado, al punto de que el Imperio enviaría refuerzos. Capítulos de marines espaciales de todos colores lucharon contra los orcos. De pronto la guerra ya no parecía tan divertida como antes y ahora se estaba convirtiendo en una derrota. Sin embargo, los orcos no pensaban eso. Su escaso No, man. Mientras yo crea que está vivo, él está vivo. intelecto siempre los mueve a seguir adelante. Para ellos no existe el concepto de derrota, pero el ingenio súper desarrollado de Ghazghkull le decía justo lo contrario. Estaba siendo derrotado. Esto no era lo peor de todo. Ghazghkull prácticamente ya no sentía los dolores de cabeza que auguraban las visiones de sus dioses. El profeta pedía desesperadamente ayuda a sus señores, pero no obtenía ninguna respuesta. Era como si lo hubiesen abandonado, como si estuviese perdido. Así como oyes, el orco más épico de la historia estaba teniendo crisis existenciales. Ghazghkull se sentía triste, sin fe, solo. El propio ánimo de sus guerreros decayó y su ¡guaj! Se convirtió en una batalla de orcos deprimidos. En el momento más bajo de la guerra, a días de la absoluta derrota, Ghazghkull se retiró con la vergüenza pavimentando su camino. A ojos de sus subordinados, las cosas no habían cambiado demasiado. El profeta aparentaba como que era solo una retirada estratégica y que eventualmente regresarían por la revancha. Pero no podía engañarse a sí mismo. Era un perdedor, un don nadie, una escoria que no merecía existir, abandonada por sus dioses. Han dejado de hablarme. Todavía tengo los dolores de cabeza, pero no hay verde en ellos. Solo oscuridad. No. Y no sé si es porque debo saber ganar sin que me lo digan, o si es porque los dioses han encontrado otro orco con el que vale más la pena hablar en mi lugar. De cualquier manera, los he defraudado. No me siento como el resto de jefes. He perdido mi Rook raza, mi dicha de batalla. Necesito algo más, pero no sé qué es. Era la hora más oscura del rey de los orcos, pero algo salvaría su vida, el poder de la amistad. El señor de la guerra no estaba solo en su cruzada de destrucción. A su lado tenía un particular séquito de seguidores, entre ellos Grosnik, el matasanos que casi acaba con su vida, que resultó ser un valioso inventor. Pero el mayor de sus aliados no era otro que su mascota personal, el Gretchin Makai, el mismo que contempló las visiones de Gorko y Morko cuando miró a los ojos del profeta. Se volvería el portaestandarte de Ghazghkull.
Este duendecillo de aquí acompañaba a Ghazghkull a literalmente cualquier parte, siempre llevando el estandarte como emblema personal de su señor. Nadie estuvo aquí para apoyar emocionalmente al profeta, pero el pequeño Gretchin se acercó a su maestro y con unas simples palabras ¿qué dijo? su férreo corazón. Jefe, te las arreglaste para que los 6 imbéciles Mastercos de Urk trabajaran juntos, solo con tu cerebro y tus puños. Hay toda una galaxia de imbéciles que pelean entre sí mismos cuando podrían estar volviendo todo verde. Tú eres el único que puede unirlos. Yo creo en ti. Todos creemos en ti. La única persona que no cree en Ghazghkull en este momento es el propio Ghazghkull. El profeta lo entendió todo. Gorko y Morko callaban no porque lo hubiesen abandonado, sino Le dijo, no eres grande si no te levantas. ¡Oh, no! porque tenían que darle una lección. Ghazghkull no podía depender de ellos, tenía que creer en sí mismo, tenía que tener su desarrollo de personajes. Después de todo, la verdadera fuerza de cada uno de nosotros está en el interior. Ya no habría lugar para la debilidad, ahora solo quedarían fuerzas y puro poder en el camino de Ghazghkull. E incluso si los dioses no le ayudaban, él no los necesitaba después de todo. Él era Ghazghkull Mac Urultraka. Es más, ni siquiera necesitaba el consejo de Makai. Un orco no confiaba en canijos o en otros orcos, solo en sí mismo. Aprendió esta valiosa lección y con más sed de sangre que nunca, nuestro protagonista quería su revancha en Armagedón, pero esta vez brindaría un verdadero espectáculo digno de ser recordado. La verdadera fiesta no había hecho sino empezar. El profeta de Armagedón dio paso a una nueva estrategia. En vez de lanzarse a darle cabezazos a sus viejos enemigos, Ghazghkull los estudió. Analizó cada una de sus Momento más peligroso. Cuando un amante de la guerra comienza a ser inteligente y usar la cabeza no solo para pegar. estrategias y entrenó a su WAG para contrarrestarlas. Ordenó la creación de nuevas unidades, nuevos vehículos, nueva tecnología y para asegurar su victoria se dedicó a reclutar a millones de nuevos reclutas por toda la galaxia hasta crear un WAG que dejaría en ridículo a su predecesor. Durante décadas, Ghazghkull se dedicó a probar sus nuevas estrategias lanzando pequeñas incursiones por todo el espacio real y más allá, entrenando a sus chicos y puliéndolos para hacer de ellos un verdadero ejército digno del profeta del Armagedón. Por si la suerte no le sonriese de por sí, Ghazghkull tuvo otra recompensa, su viejo archienemigo. Sebastian Yarrick lo persiguió todo este tiempo para acabar con él y eventualmente sería capturado por Ghazghkull. Pero el comisario no se quedaría así como así, este organizaría un motín en una de sus naves y casi logra escapar. Sin embargo, lo que no sabía es que el profeta no tenía planeado acabar con él. Un enemigo tan valioso como Yarrick no podría desperdiciarse así como así. En uno de los momentos más increíbles de la historia imperial, Ghazghkull devolvería todo su armamento a Yarrick y ordenaría a sus chicos que no le pusieran una mano encima y le obsequiaran una nave para que regresase a su mundo natal. Después de todo, Los buenos enemigos son difíciles de encontrar. Ghazghkull quería una buena guerra. Quería un reto mucho mayor que su anterior fracaso y nada lo emocionaría más que su viejo enemigo estuviera ahí para presenciar su victoria. Así que más le vale a esos humanejos que se presentasen porque eventualmente él regresaría a terminar lo que empezó. Esta vez les demostraría por qué se llamaba el profeta del Armagedón. Un gran personaje dijo una vez que lo que diferencia a un villano de un supervillano es la presentación. Y sí que lo hace. Y vaya si Ghazghkull hizo una buena presentación en su próxima aventura. Este regresaría a Armagedón con un WAG como hace milenios nunca se había visto. La segunda guerra de Armagedón parecía una simple incursión en comparación a esta tormentosa destrucción. El enemigo ahora era más fuerte, más listo y preparado. Sí, Don Caimán, weón, epicardo. El propio Ghazghkull había crecido hasta volverse un titán esmeralda que empequeñecería su versión anterior. Un señor de la guerra mucho más astutamente brutal y brutalmente astuto que nunca. Me encanta esa weá de Gorko y Morko, el dios brutalmente astuto y el que es astutamente brutal. Bueno, me encanta que sean básicamente lo mismo sin ser igual. Las propias visiones de Gorko y Morko regresaron con una intensidad mucho mayor, guiando al caudillo en cada uno de sus pasos. Todas las fuerzas imperiales posibles, incluso el mismísimo Yarrick, regresaron para resistir ante el enemigo. Y pese a que tuvieron tiempo de sobra para prepararse, Ghazghkull simplemente llegó y los aplastó a todos con sus esperanzas de que Silson existiese. Ghazghkull se había vuelto tan listo y poderoso que anuló cada una de las estrategias de sus archienemigos Yarrick.
El Mesías Verde había aprendido y había evolucionado. Ni siquiera los marines espaciales hicieron la diferencia. Cada uno de los intentos de Armagedón por sobrevivir no solo eran aplastados, sino ridiculizados. Para horror de Yarrick y sus aliados, el orco simplemente no parecía luchar. Este se estaba divirtiendo, jugando con el mismo entusiasmo que un niño con sus juguetes. El conflicto escaló a tal punto que una guerra futurista parecía un conflicto trivial donde ambas facciones luchaban con colmillos y dientes para demostrar quién era la especie superior. No es raro que escuches la siguiente afirmación, pero en efecto... Uno te pega con un mazo en la cabeza de manera astuta y el otro te revienta la cabeza con el mismo mazo pero de una emboscada. ¿Sí? Exactamente. Bien dicho, Dus. El Imperio no tenía una sola oportunidad. Para que te hagas a una sola idea de lo épico que fue esto para los orcos, pieles verdes de otros sistemas y planetas viajaron para unirse a Ghazghkull y participar en la fiesta. Bueno, ahora mismo de seguro dirás, nada, de seguro un Deus Ex Machina salvó al Imperio en la tercera guerra de Armagedón. Bueno, la realidad es mucho más curiosa. Cuando la cosa no podía ir a peor para Armagedón, cuando el Wag tenía a todos en jaque, el profeta del Armagedón miró lo que había hecho y satisfecho con su revancha, cogió sus cosas y se fue. Verás, mucho tiempo antes de estallar la guerra, su portaestandarte Makai le dijo algo. Armagedón es una pérdida de tiempo, señor. El verdadero conflicto está entre las estrellas. En otros mundos mucho más prometedores. Ghazghkull no le hizo caso y le aplastó la cabeza para luego revivir poco tiempo después, y es que Makai tenía razón. Ya había demostrado que era 1000 veces mejor que los humanejos. El orco era el orco más fuerte, más astuto y más épico de la historia, y por ende su trabajo ya estaba hecho. Además no quería acabar por completo con Yarrick. Le caía demasiado bien para eliminarlo así como así. Cuando respetan tanto a un rival, no quieres ganarle. Quieres que esa competencia siga para siempre ser mejor. Se vuelve prácticamente tu amigo. Armagedón semidestruido, Ghazghkull empacó sus cosas y se retiró junto a sus chicos en búsqueda de nuevas misiones en la galaxia. Sería en este retiro espiritual que los dioses le enviarían una nueva visión. Ghazghkull ya estaba acostumbrado a tener videollamadas con los dioses gemelos, pero esta vez era diferente. Esta no era una simple profecía, este era el anuncio del fin de los tiempos. El Ragnarok. Cuando la mente de Ghazghkull viajó nuevamente ante la presencia de los dioses, esperó algún tip para dar mejores cabezazos o una simple instrucción. Pero esta vez los dioses hablaron en serio. Estos le mostraron una visión de un Wag casi infinito. El Wag que Ghazghkull siempre había querido unificar. Ante estos trillones de pieles verdes marchando en las estrellas, había dos figuras familiares. Gorko y Morko se habían materializado en el espacio real y destruirían la realidad con la fuerza de sus puños. Este era el Ragnarok, el fin de los tiempos en la mitología orca. El momento donde la realidad misma se rompería y todo se volvería verde. Todos los momentos previos a este en la vida de Ghazghkull eran solo una prueba. Ya era hora de que el profeta se pusiese manos a la obra. Era el momento de reunir el Wag más grande de todos los tiempos. El gran Wag, y hacerle honor a su título trayendo el Armagedón a esta galaxia en llamas. Cuando regresó al mundo material, Ghazghkull lo tenía claro. La hora de la gran fiesta estaba a punto de comenzar. Ahora debía de unificar a toda su especie y crear el Wag definitivo. Para que te hagas una simple idea de lo devastador que es el Wag definitivo. Las fuerzas que atacaron a Armagedón, pese a ser una de las alianzas orcas más grandes de la historia, estaba lejos de lo que los dioses querían. Los orcos se cuentan no por millones o billones, sino trillones. Y ahora el Mesías se encargaría de unirlos a todos bajo la bandera de la destrucción. Todo mediante el método más efectivo que Ghazghkull conoce. Eso sí no me equivoco, la presentación de Warcraft 1. Cabezazos. Como en los viejos tiempos, Ghazghkull viajaría de lugar en lugar dando cabezazos a caudillos enemigos y reclamando sus clanes como suyos, hasta que en cuestión de meses las fuerzas del gran emperador verde alcanzarían números imposibles. Pero este solo era el inicio. Ghazghkull tenía un lugar en mente donde podría obtener un poder sin límites. Este sería el sistema Octarius, una zona donde un pequeño imperio orco existía desde hace años, lleno de clanes y recursos que el profeta podría asimilar. Octarius estaba lleno de caudillos rivales, pero nada que el profeta no supiera resolver mediante un par de puñetazos. Un par de cabezazos y ya, guapa, únete al grupo, hijo de perra. Y los tipos, cuenta conmigo, hijo de perra.
Solo sería un rato de diversión para el profeta del Armagedón. En todos los caminos hacia Octarius, nuestros chicos se la pasaron bastante bien. Arrasaron bases Tau por aquí, incursiones al Imperio por allá, pero cuando llegaron a su objetivo se encontraron con un extraño enemigo que los estaba esperando. Zarcillos de la flota enjambre Leviatán habían invadido el Imperio. Millones y millones de sirvientes de la mente enjambre dándose un festín con los pieles verdes. El profeta de Armagedón ha dado cabezazos a muchas cosas en la galaxia, desde Taus hasta humanejos, pero nunca se habían enfrentado a esos tiránidos. La situación era tan desesperada que muchos de los caudillos de Octarius, que en teoría eran sus rivales, le pidieron ayuda al profeta. Con una sonrisa en el rostro, el Mesías Orcos reunió a todos sus vasallos y se lanzó contra la flota enjambre. Ese día los tiránidos serían el plato principal. En el choque de fuerzas, los tiránidos resultaron ser un enemigo más formidable de lo que parecería en un principio. Esas cucarachas espaciales no paraban de crear más tropas cada segundo. Ahí donde uno caía en combate, miles de sus primos aparecían para cobrar venganza. Incluso los absurdos números del Waj eran superados por esta infección tiránida. Sin embargo, es que los tiránidos son bélicos, pero imagínate, tiránidos con el poder que tienen los orcos de hacerse más grandes mientras más belicosos son. Weón, tiránidos con esa weá. No, palpico. Haría falta más que cucarachas espaciales para derrotar al profeta de Gorko y Morko. Los orcos lucharon con puños, cabezas y colmillos contra los tiránidos. Siendo completamente superados en número, desplegaron una ira primigenia que arrasó contra las abominaciones de la mente enjambre. Las estrategias de Ghazghkull, la potencia del fuego del Waj y su naturaleza volando le hicieron de estos enemigos un objetivo duro de masticar para la mente enjambre. En un momento de la pelea, un poderoso Maglock emergería de la tierra enfrente de Ghazghkull, una monstruosidad titánica diseñada para despedazar batallones enemigos enteros y volverse una pesadilla que enloquecería a cualquier mortal con su imponente presencia. El monstruo lanzó un rugido estremecedor cuando contempló el jugoso platillo que tenía delante. Ghazghkull respondería con uno incluso más desafiante. Si la bestia quería cabezazos, entonces él se los daría con gusto. Pero vamos a pararnos un momento para analizar la situación. Un Maglock no es cualquier cosa. Necesitan la mejor artillería posible para siquiera hacerle daño a esta monstruosidad. A Ghazghkull esto no le importó y saltó contra la criatura golpeándola una y otra vez. Eso es tener huevos. Eso es tener huevos, señores. Hasta que sus gritos de dolor se sintieron por todo el sistema. Golpe tras golpe, el guerrero orco despedazaba a la criatura en un frenesí salvaje. Carne desgarrada, huesos rotos, aullidos de... Sí, Atomic, puede ser que las tropas tiránidas sean consumidas, pero si tienen registro de toda la información de estas tropas, pueden comprender que si hacen tropas tiránidas con el nivel de fuerza que adquirieron algunos sobrevivientes a cierto nivel, pueden estarla generando desde base con ese nivel para estar atacando ya. Y esas se van a ir haciendo más fuertes hasta el punto donde van a tener una colmena donde hasta el soldado raso, el zángano, va a ser ultra poderoso. Dolor. Lo que parecería un jugoso festín para el Maglock se convertiría en una masacre por parte del rey orco. Cuando sus gritos de dolor se apagaron, Ghazghkull se alzó sobre el cuerpo moribundo de su rival y lanzó un aullido triunfal como un depredador alfa que recuerda su lugar en la manada. Al final los tiránidos no fueron rivales para la furia del Mesías orco. No mucho después se volverían a enfrentar otra vez, pero Ghazghkull ya tuvo lo que deseaba. Había reclutado a millones de nuevos pieles verdes y obtenido más recursos que nunca. Este no era el Waj de Ragnarok, pero estaba muy cerca de serlo. 5 millones de naves cargadas con incontables guerreros al mando del campeón de Gorko. Totalmente dus. Mamá Gorko y Morko no eligieron a un cobarde. Y Morko. En ese punto estamos en el pic de nuestro héroe. Ghazghkull ya era reconocido como el orco más poderoso e influyente de todos los tiempos. El imperio de la humanidad ya lo consideraba como una de las mayores amenazas que había enfrentado en su historia. Pero no todo era perfecto. El aburrimiento, viejo enemigo de Ghazghkull, volvía a atormentarle. El pobre Yarrick se estaba haciendo demasiado viejo para pelear, y en todos los mundos que se dedicó a invadir en los próximos años no encontró un rival digno. En sus viajes, Ghazghkull escuchó leyendas de todo tipo, sobre todo de unos tales primarcas. Uno de los sueños del Emperador Verde era pelearse contra uno de estos famosos primarcas y humillarlo enfrente de su gente. Pero, tristemente, ya eso no era posible. Aún así, el destino le mostraría todavía que, en efecto, quedaban buenos enemigos allá afuera.
A ver, ¿contra quién? Ragnar Blackmane, glorioso campeón de los lobos espaciales, había escuchado una profecía preocupante. Una en la que un rey orco unía a toda su gente y traía el fin mismo del imperio. No todos los días tienes visiones apocalípticas sobre el fin de la raza humana, por lo que Ragnar reunió una fuerza de hermanos de batalla y viajó por toda la galaxia para enfrentarse a este rey orco. Esta bestia destinada a acabar con el imperio y eliminarla para siempre. Mientras tanto dirás, ¿qué está haciendo Ghazghkull? Bueno, lo estaba divirtiendo. El profeta del apocalipsis se la pasó haciendo cosas de profeta del apocalipsis durante años. Su gran wag se dedicó a sembrar la destrucción por aquí y por allá. Sus viajes lo llevarían al mundo imperial de Krognar, donde tendría un poco de diversión con los habitantes. Las ciudades cayeron como simples castillos de naipe ante la ira del El culiao. Para eso es diversión para él. Pelea contra Vulcan para ver quién es más verde, para ver quién roba más. Orco y Morco. Ghazghkull ya estaba a punto de retirarse a buscar un mejor entretenimiento cuando recibiría una grata sorpresa. Ragnar Blackmane, quien había pasado semanas rastreando a Ghazghkull para cazarlo, lo encontró en Krognar y junto con sus hermanos de batalla defendieron el planeta de los Pieles Verdes. Finalmente el guerrero podría enfrentarse al Rey Verde y acabar con la profecía de una vez y para siempre. La batalla que siguió fue digna de contar en cualquier fiesta orca. Las espadasierras de los lobos cortaron a través de los Pieles Verdes, los hijos despedazando a los hijos de Leman Rush en una estampida imparable. Pero si hubo una escena que los chicos recuerdan aún a día de hoy, fue la batalla principal, el duelo entre Ghazghkull y Ragnar. El profeta del apocalipsis siempre había detestado a esos marines espaciales, demasiados ruidosos y habladores para lo poco que hacían. Pero cuando Ragnar Blackmane se irguió frente a él empuñando su espada, listo para enfrentarse al orco más poderoso de todos los tiempos, sin un solo ápice de miedo o duda en su rostro, Ghazghkull sabía que estaba a punto de experimentar una de las mejores batallas de su vida. La tensión casi era palpable. Ragnar rodeaba a Ghazghkull como un lobo hambriento, esperando el momento para atacar mientras el rey orco sonreía. Cuando finalmente el lobo se atrevió a lanzarse contra él, una pelea digna de contar durante milenios comenzó. Ragnar era rápido como un relámpago, moviéndose a una velocidad sobrehumana de un lado para otro. Ghazghkull pudo sentir la espada del Astarte cortar a través de su armadura y abrirse paso en su carne a la vez que su Volter Espera, acá es cuando lo decapitan y luego lo cosen al cuerpo de un orco más grande. arrojaba sus proyectiles contra él. Era imposible que un ser tan pesado pudiese moverse tan rápido como Ragnar. Sin embargo, el lobo no se detenía un solo instante. Era una tormenta de acero y cólera completamente devastadora. El tamaño de Ghazghkull le jugó en su contra. Era demasiado lento para alcanzar al Astarte, pero pronto el lobo espacial descubriría que un solo error podía costarle muy caro. Los escasos golpes que el caudillo logró atinarle al hijo de Fenris fueron devastadores. Era como si un martillo golpease a un simple muñeco de cristal. La servoarmadura de Ragnar no era capaz de asimilar todo el daño que suponían los ataques del rey de los orcos. Ghazghkull entró en un frenesí asesino y destrozó casi la totalidad de la catedral donde transcurría el combate. Pudo sentir cómo su enemigo se debilitaba, cómo sus fuerzas flaqueaban cada instante. Cuando Ragnar apenas fue capaz de sostenerse en pie, la garra de poder de Ghazghkull lo atrapó en un implacable abrazo, ejerciendo una presión tal que solo se escuchó un sonido en toda la catedral. El crujido de los huesos de Ragnar era música para los oídos de Ghazghkull. Había sido una buena batalla después de todo. Casi tuvo ganas de agradecérselo al lobo, pero antes de pronunciar una sola palabra, una ira primigenia invadió a Ragnar, una fuerza sobrehumana que lo hizo desenfundar su espada y clavarla en el cuello del señor de la guerra. No. El motor de la hoja se encendió y sus dientes comenzaron a abrirse paso en el cuello de Ghazghkull. Un líquido verdoso emanó a caudales de la gigantesca herida mientras el mesías orco rugía de cólera. Cuando la espada completa dio su recorrido, la batalla llegó a su fin. En un breve... En Warhammer siempre los hueones que tienen se hacen los que ya ganaron, siempre cagan, pero siempre. momento triunfal, Ragnar logra alzar victorioso la cabeza del caudillo orco, solo para darse cuenta de que Ghazghkull no estaba furioso, estaba sonriendo. Instantes después, Ragnar se desploma prácticamente sin vida sobre el suelo. Ese día, la saga de Ghazghkull Mac Urul Traka, profeta del Armagedón, emperador de los Pieles Verdes y el Orco Supremo, terminó. No podemos decir que fue un viaje aburrido. Cabezazos contra demonios, luchas contra cucarachas espaciales. Esta fue una leyenda digna de contar, pero incluso las mejores leyendas tienen que terminar.
Pero no ahora. A menos que se trate de Ghazghkull. Después de casi morir por un rafagazo en la cabeza, enfrentarte a un devorador de almas, desafiar al Imperio y luchar contra el mismísimo guión, evidentemente Ghazghkull no podía morir porque simplemente separaron su cabeza del cuerpo. Si iba a ser vencido por un Deus Ex Machina, Gorko y Morko dijeron, ¿sabes qué? Nosotros también podemos jugar a eso. Justo antes de morir, la mente de Ghazghkull viajó nuevamente al Gran Verde. Ya el profeta del Armagedón había aceptado su destino cuando llegó al paraíso de su gente. Hasta que los dioses se presentaron ante él. Gorko y Morko se manifestaron en todo su terrible esplendor para anunciarle que su leyenda aún no había acabado. Los simples guerreros caen en batalla, pero él era el orco entre orcos, la bestia del Armagedón. Y ni siquiera un giro de guión inesperado hecho para vencer miniaturas iba a vencerlo. Él no sería una víctima del guión, él sería el poder del guión. Ghazghkull lo comprendió, él regresaría a la vida para volver a aterrorizar las Sí, Ragnar dijo eso, si voy a caer no voy a caer solo, pero al final sí cayó solo. para que la realidad misma se estremezca ante sus pasos, porque él es Ghazghkull Makurul Traka. Soy el señor de la guerra, de los señores de la guerra. Soy el profeta de los dioses y ellos hablan a través de mi cabeza, colmillos y puños. Soy Ghazghkull Mak Uruk Thraka y los mundos arderán bajo mis pies. Pero todavía había una cuestión que resolver. No podía sencillamente regresar a la vida así como así. Seguía siendo Sí, le falta un cuerpo. Fue entonces cuando Gorko y Morko le mostraron que el guión se pondría de su parte gracias a un todopoderoso recurso. Uno que ya le había salvado la vida a Ghazghkull. El poder de la amistad. En el mundo material las cosas se descontrolaron con la supuesta muerte del profeta. No solo su Waj estaba completamente fuera de control ante esta noticia. Algunos chicos intentaron ocupar su lugar en su ausencia. Como fue el caso de Sokboss el Comando, uno de los mayores lugartenientes de Ghazghkull, quien buscó desesperadamente su cabeza para destruirla y así evitar cualquier esperanza de resurrección. Pero aún en toda esa incertidumbre había esperanza para el Mesías. El amado sirviente de Ghazghkull, Makari, se rehúsa a aceptar que este fue el fin de su maestro. Es entonces que... Estas son imágenes de Big Racing, weón, de cuando salió Adán. Pinche mono culero, aún no lo logra matar. tuvo una brillante... A pesar de que fui el ganador de Big Racing, el concurso de Chupaland de Jungleo, no fui capaz de matar a este último boss solo. Bueno, he matado a todos los otros monos solos, pero a Adam, el primogénito, no lo puedo matar. Esa wea es imposible. pero peligrosa idea. Este le pediría a Groznyk, el matasanos, que hace años se le puso la placa de aluminio a Ghazghkull en el cráneo, que lo ayudara a resucitar al señor de la guerra. Con el paso de los años, Groznyk se había vuelto todo un genio del mal que había creado toda clase de abominaciones mecánicas. Entre ellas un cuerpo mecánico gigantesco que podría servir como el nuevo cuerpo de Ghazghkull. Las posibilidades de que pegar una cabeza en un cuerpo mecánico gigante resucitase a Ghazghkull no eran precisamente altas, pero no había otra opción. Era tener fe en que sucediese lo que sucediese. Al estilo Frankenstein, Makari y Groznyk colocaron su cabeza del señor de la guerra sobre el cuerpo y antes de que se completase el proceso, Sokboss llegó al laboratorio para impedir la resurrección de Ghazghkull. El piel verde agarró por el cuello a Groznyk listo para hundirle el... La weá es que un cambio de alma y toda la mierda, gracias por el dato, coco pelado con piernas. cuchillo en el cuerpo y luego terminar con el reinado del profeta. Pero justo antes de que siquiera se atreviese a hacerlo, un resplandor verde inundó la habitación mientras los sistemas diseñados para infundir de energía al nuevo cuerpo de Ghazghkull parpadeaban sin control. El corazón de Sokboss se detuvo cuando sintió unos pasos metálicos retumbar en sus espaldas. Instantes después, una barra metálica aplastó su cráneo, desparramando su contenido por los suelos. Cuando Makari y Groznyk contemplaron al verdugo de Sokboss, lo reconocieron al instante. Ghazghkull siempre había sido imponente, pero esto era algo más. Era una evolución. Ahora el señor de la guerra se asemejaba más a un titán de acero que a un simple orco. Una monstruosidad mecánica bendecida con el poder de los dioses. El piel verde definitivo de la historia. Ghazghkull estaba de vuelta más fuerte que nunca. La resurrección de Ghazghkull fue otra prueba de que era el guerrero elegido por los dioses. Había vencido a la mismísima muerte y ahora la galaxia era la siguiente en sentir su ira. El rey de los orcos aún a día de hoy sigue reuniendo nuevos guerreros de su gran Waj, conquistando nuevos mundos bajo su estandarte y sembrando la destrucción en el espacio real. Así como lo que se encuentre más allá. Lentamente el destino prometido por los dioses gemelos está siendo realidad. Ghazghkull está creando el ejército del fin de los tiempos. La horda que traerá la gran fiesta del Ragnarok.
es que incluso si fracasa una vez, Ghazghkull siempre regresa. Si esto suena, mejor decirle Ragnarok que Ragnarok. El comerse esa O hace que suene más épico el Ragnarok. Hará para intentarlo hasta que lo consiga. Esto es lo que hace uno de los mejores antagonistas de todo Warhammer 40.000. Alguien que siempre encontrará la manera de hacer lo que quiere, no importa cuántas veces sea derrotado. Ghazghkull se hará más y más fuerte cada instante que pasa. Si un simple honguito se convirtió en la bestia del Armagedón, solo piensa qué posibilidades puede depararle el destino. La gran historia del Rey Verde simplemente ha dado inicio, y quién sabe con qué pueda sorprendernos. ¿Acaso cumplirá su sueño de darle cabezazos a un primarca o encontrará un nuevo gran rival? Lo cierto es que eventualmente el Mesías Orco cumplirá su destino. Cuando menos lo esperes, toda la galaxia se estremecerá ante la marcha del Gran Wag. Todas las estrellas caerán y la risa de los dioses gemelos inundarán la existencia. El Ragnarok llegará y solo entonces todo se volverá verde. Na, 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 na. Me gustó el video de Pandro. Me gustó mucho. Pero mucho. Y recuerden, en el minuto 17 yo presto mi voz. Como un mocoso. No eres ningún tipo de orco. Y Gorko y Morko lo saben. Soy el señor de la guerra, de los señores Miren. de la guerra. Y los dioses hablan a través de mis colmillos. Era sin... ¿Qué dijiste, Acá está. Una ofensa para los dioses. ¿Qué dijiste, maldito enano? Ahí estoy. Recuérdenlo, participé. Es una pequeña frase, pero... ¿Qué dijiste, maldito enano? Malas alteraciones. Ahí está la voz. Le quito y le vuelvo a dar el like. Estoy suscrito. Y lo comparto. Se comparte. Y quito porque no sabemos qué puede aparecer en X. Ya. Quiero ver un último video, algo más relajado. Acabamos de ver a grande Pandro. Arcano TV, recuerden su canal Arcano TV, vayan a seguirlo. Esto salió hace 2 semanas, vayan. Recuerden. Quiero hacer cosas de voces también. Muchas gracias por el agua, man. Les recuerdo, gente, que quiero abrir un negocio de impresión y pintura de figuras. Por eso tenemos la meta ahí. Y para las personas que son de Chile, si es que se logra la meta y están suscritos en el canal, voy a sortear, bueno, voy a hacer, pintar y sortear esta figura de Mortarion. Deben ser unos 15 centímetros de cabeza a torso, son 6,5. Así que eso, ahí tenemos la meta. También tengo dentro de mis archivos de Angron, así que si se logra llegar a la meta y logro poder hacer esto todos los meses, a todos los que sean suscriptores más adelante, voy a hacer el sorteo de distintas figuras. Hey, si te gustó la reacción, recuerda darle like al video y suscríbete al canal, me ayudas mucho a crecer. Ya somos más de 200 almitas.